sentido en mi interior, cuando por el Espíritu de Dios me hace analizar tal cual soy, decía yo también, bueno, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Tengo que arrepentirme aún de mis oraciones. Mis lágrimas aún dice, tienen que ser todavía lavadas por la sangre preciosa de Cristo. Y era el anhelo de mente del apóstol Pablo cuando él dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Hay algo que quiero mostrarles, hermanos, respecto a eso. Romanos capítulo 6. Creo muy necesario esclarecer este asunto, que no genere confusión, porque vemos este problema, hermanos, y muchas iglesias están viendo este problema. Hay quienes se van al extremo, bueno, pues sí, aquí dice que podemos pecar, vamos a pecar, ¿no? Tanto el ser humano se justifican. Y hay otros que dicen, no, ya no debemos de pecar, y se van al otro extremo. Entonces todo lo ven mal, y cuando se dan cuenta que así mismo están tan plagados de pecado como aquellos que señalan, genera desánimo, hermanos, y mucho desánimo en la vida personal. Entonces es importante comprender lo que la Escritura nos dice y entender que hay un punto importante donde Dios quiere que nos establezcamos, que es su gracia maravillosa, que es su gracia. Miren, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, apunten esto, hermanos, ahí, cuando ustedes vayan a ver esa explicación. En el griego, la palabra perseveraremos tiene que ver con seguiremos practicando, o sea, da alusión, presenta la figura de estar en un gimnasio, llevando una disciplina. Ahora, el gimnasio, hermanos, sabemos que en la época, en el contexto romano, hermanos, en el gimnasio era donde se ejercitaba el cuerpo. ¿Para qué cosa? Para la disciplina que se iba a desarrollar. Entonces aquí la figura es, seguiremos practicando o ejercitándonos ese es en el griego el sentido que tiene esta parte. Seguiremos ejercitándonos en el pecado. Y quiero poner este ejemplo, hermanos. Alguien que practica la mentira se vuelve ¿qué cosa? Un experto en la mentira. Un experto en la mentira. Al principio titubea, se sonroja, pero después con toda normalidad, ¿viste? ¿Por qué? Porque ha sido ejercitado, porque ha estado perseverando en la mentira. Entonces es el sentido que en esa parte de Romanos da. Seguiremos ejercitándonos en esta área, como reitero, en un gimnasio, ejercitando el cuerpo para llevar a cabo una disciplina. Dice no. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: ejercítate para qué cosa? La santidad. Hebreos, ¿qué cosa dice, hermanos? Que el alimento sólido es para quienes. ¿Sí? Los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. Entonces, como ya vimos la semana pasada, las dos naturalezas tienen que ver con esto. Corintios nos expresa, tanto Corintios como Romanos, nos expresa la antigua naturaleza, dice el primer Adán. Y en Corintios dice el segundo Adán. El primer Adán, que es de la tierra, es terrenal. El segundo Adán, que es del cielo, celestial, espiritual. Entonces, usando esta figura, ¿en dónde, en quién nos vamos a ejercitar? ¿En el primer Adán o en el segundo Adán? Es lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, este sentido tiene, Romanos. Perseveraremos en el pecado, a eso se refiere la Escritura. No quiere decir que no hemos de cometer pecado, que ya no estaremos viviendo en el ejercicio de un pecado, disciplinándonos hasta hacernos expertos en el pecado, sino en la piedad que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no debe de haber esa confusión, hermanos. Una clara señal en todo hijo de Dios es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Sin embargo, mientras más nos adentramos a la luz gloriosa del Señor, ¿cómo nos sentimos, hermanos? ¿Más perfectos o más imperfectos? Más imperfectos. El que más se aleja del Señor, ¿cómo se siente? Estás mal, no se alegre. No, yo en mi casa
días alegre, toda normalidad. Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, hermano. Hoy no tiene ya tiempo que no vas a la iglesia, pero estoy bien, hermano. ¿Por qué? Porque entre más lejos estamos de la luz, más tinieblas hay que nos entenebrecen los sentidos, el discernimiento. Pero entre más nos acercamos al Señor, hermanos, ¿qué cosa sucede? Más vemos en nosotros mismos cuán imperfectos somos. ¿Sí? Y es claro que pues desde el púlpito siempre se ve quienes están caminando en la luz, porque por muy sencilla que sea la predicación, siempre los corazones de los hijos de Dios que están caminando en luz son quebrantados por la palabra, anhelan la presencia del Señor. Los que están tan lejos del Señor, bien indiferentes, no les interesa, y se nota que solo es mero requisito en su vida, es mera costumbre. Esos son los estragos del pecado. Entonces, cuando Pablo dice, perseveraremos, no, ya no seremos ejercitados en esto, sino ahora seremos ejercitados en la piedad. Pero el asunto es que sí, hermanos, sí llegamos a cometer pecado porque estamos sujetos a este cuerpo pecaminoso. Y bueno, ya vimos la semana pasada, por eso no debemos de proveer para los deseos de la carne. Bien, entonces, primera pregunta, sí, y ya vimos la razón. Segunda pregunta, con el inciso B, estamos en la página 46. ¿En qué forma afecta mi pecado a mi relación con mi Padre? ¿Alguien quiere leer la respuesta, hermanos? Dios no te echa fuera de su familia cuando tú pecas. Él te disciplina como un hijo. Hebreos 12, del 5 al 11. Ya leímos ese pasaje, ¿no? Entonces, la disciplina es una de las muestras de que somos hijos de Dios y es una de las más grandes muestras del amor de Dios en nosotros. La disciplina. Fíjense que les ha sucedido que hay hermanos, entre comillas, que están viviendo en pecado, están siendo ejercitados en el pecado, lo están practicando. Y sucede que de alguna manera encubren de tal forma su pecado que a veces no se hace evidente a los demás. Pero hay los hijos de Dios que a la mínima Dios exhibe su pecado. ¿Sí han considerado eso? Me tocó en una iglesia ir a atender un asunto de adulterio. El hermano mismo me informó, ese hermano tuvo este problema. Yo no quiero vivir así en esa situación. Entonces fui, hermano, y hablé con el hermano. Dice, hermano, ¿qué sigue? Pues la Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta va a alcanzar misericordia. Y luego pues usted tiene que pedir perdón a Dios, perdón a su esposa, perdón a sus hijas, perdón a la iglesia y aún perdón a las personas que usted ha ofendido con eso. Hermano, decía, hermano, todo eso. Pues sí, hermano, pues sí. Y por un momento el hermano me decía, hermano, ¿y por qué a fulano de tal? Dice, yo sé que él tiene más tiempo que yo y ha vivido varias veces en esa situación de adulterio. Dice, y ha sido hábil para ocultar su pecado. Pues no sé, hermano, pero déjelo a él. Pero usted debe estar agradecido con el Señor que él haya exhibido su pecado, para no dejarlo vivir en él, para que él traiga corrección a su pecado a fin de que usted no siga ofendiendo. Y debe estar agradecido de que él le ha dado muestras con esa situación de que es su hijo. La Escritura dice, ¿no?, que los pecados de algunos pues se hacen presentes antes de que vengan al territorio, unos después, pero de todas maneras todos los pecados tarde o temprano van a ser traídos a juicio. Pero un hijo de Dios, hermanos, una de las más grandes muestras que deberíamos de tener presentes y recibir con amor es cuando Dios exhibe nuestras injusticias, porque de otra manera, hermanos, nos desenfrenaríamos. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Qué hace Dios como una evidencia de su duro juicio? No quisieron tener en cuenta. Asaf dice en el Salmo 73, a los impíos que sus ojos se les brotaron de gordura, ¿verdad? Su alma se llenó de maldad. Y dice, pero los has puesto en deslizaderos, los has puesto en resbaladeros. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que Dios trata nuestra situación de pecado? ¿Cómo afecta? Bueno, Él no nos va a desechar como hijos, pero va a traer disciplina. Y
Y hermanos, podemos ver claramente la diferencia entre Saúl y entre David. Digo, moralmente creo que tenía más crédito Saúl, pero tenía un corazón rebelde ante Dios, un corazón antiguo, orgulloso, y Dios lo desechó para siempre. Y David, a pesar de la manera en que pecó, pero cuando Dios le confronta, ¿qué hay en el corazón de David? Hay dolor, hay quebranto. Entonces viene la disciplina de Dios, hermanos, y bien fuerte. Y gran parte de su vida David sufrió las consecuencias de su irresponsabilidad ante la ley de Dios. Pero Dios no lo abandonó, su gracia y su misericordia lo sustentó en medio de todo. Entonces Dios no nos echa fuera, pero sí nos va a disciplinar. Amados hermanos, si tuviéramos conciencia de lo que es la disciplina de Dios, lo pensaríamos dos veces antes de tomar a la ligera cometer un pecado. Si tuviéramos conciencia de cuán grandes son las repercusiones de nuestro pecado, lo pensaríamos dos veces antes de ceder a Él, porque Dios disciplina, hermanos. Y lo que la Biblia dice, y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, son azotes que duelen, hermanos, que duelen. David sufrió, y creo que todos los años de su vida con amargura recordó, ¿no? Pude haber librado a mis hijos de esto, pude haber librado a Saúl de esto, pude haber evitado esa transición que su propio hijo se levantó contra él, que su propio hermano o su propio hijo violó a su hija, que también son consecuencias del pecado. Entonces Dios disciplina y disciplina de una manera tremenda. Son de las cosas que hay que enseñar a los discípulos del Señor. El pecado no se toma a la ligera, hermanos. Dios le dice a su pueblo: yo juzgaré tu pecado, de ninguna manera toleraré tu pecado, no te dejaré sin castigo. Así es nuestro Dios en su amor, hermanos, es muestra de su amor. Tercera pregunta: ¿qué debo hacer cuando peque? ¿Alguien que lea? Confiesa tu pecado y confía en la sangre de Jesucristo para limpiarte. Bien, vamos a leer estos dos versículos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. ¿Quién no leyó hace 8 días? Que le toque leer, mis hermanos. Sí. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora Proverbios 28:13. Alguien más que no haya leído la semana pasada. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no perseverará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué es encubrir, hermanos? Cuando ya lo cometimos Esconder. y cuando se nos confronta, ¿sí? Exactamente, negarlo. O peor ahora, autojustificarnos, ¿no? Pues yo hice esto por aquí, yo haciendo muy bien. Pues sí. Como la psicología moderna, ¿no? Pues no es culpable, tiene traumas que le generaron de pequeño, no es asesino, sino que el entorno, ¿verdad? Hostil en el que vivió, pues por eso. No, hermanos, Dios nos responsabiliza. Dice, el que encubre su pecado, ¿qué cosa? No prosperará. Nunca. Y recuerdan, ¿no? La situación del pueblo de Israel en la derrota ante Jai.
a causa del pecado de acá. Dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, porque hay anatema, hay pecado. Pero lo extraordinario es lo que dice más el que, ¿qué cosa? El que lo confiesa. Hermano, siempre voy a insistir en esto, que es confesar. Confesar, el Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Amén. Eso es confesar, hermanos. Y está marcado en la Biblia que es confesar. En Josué, capítulo 7, con el pecado de acá. ¿Qué has hecho? Pues vi el manto, el lingote, lo codicié, lo tomé, lo traje, lo escondí. Y bueno, pues ahí está. Nehemías, hermanos, ¿cómo confiesa Nehemías? Nos hemos apartado, ¿verdad? ¿Cómo confiesa Daniel? Nos hemos apartado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos olvidado tu ley, hemos adorado ídolos. Y el propósito de la confesión es una reestructuración de los hechos. Cuando venimos ante el juez, a ver qué sucedió. Pues así sucedieron las cosas. Una descripción explícita. Eso es confesar, hermanos. Es confesar. Es decir, Señor, no hay justificación, porque sabiendo, conociendo tu ley, que no debía haber mentido, tuve cobardía de lo que pudiera sucederme y mentí. Le mentí a mi hermano, pequé delante de tu presencia. Eso es pecado, ¿no? Eso es confesión. ¿Por qué hay muchas vidas tan frustradas que no prosperan? Porque tienen un montón de pecados, es sin confesar. Porque aún el venir ante el Señor en oración queremos todas las prisas, ¿no? Señor, perdona todos mis pecados, amén. El fin de la confesión es que el corazón se contrite, que nuestro ser sea avergonzado delante de nuestro Dios, delante de su santidad. ¿Cómo pude haber hecho esto delante de ti? ¿Cómo puedo haber planificado tal cosa? A fin de que haya quebranto. Entonces dice el que lo confiesa y se pasa. El que lo encubre nunca va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y a veces creemos que Dios tiene la obligación de perdonarnos, ¿no? Ya confesé, ahora ya tú tienes que perdonarnos, ¿no? Hermanos, ya lo confesé, ahora ¿qué sigue? Ahora hay que apartarse, no solo confesar, ahora hay que apartarse. Me decía un hermano, no tiene mucho tiempo, es que hermano, dice, tal persona ya se arrepintió delante del Señor. Digo, no se ha arrepentido porque sigue haciendo lo mismo. Pero si oró conmigo y lloró delante del Señor que le perdonara, pues sí, pero sigue haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El que lo confiesa ahí, se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ¿qué debo hacer cuando peque? Ahí está, confesar nuestros pecados, sí creer que en el Señor hay perdón y apartarnos de toda clase de pecado. Así que, mis amados hermanos, sería bueno una vez más revisar nuestra vida. ¿Qué áreas de nuestra vida, aunque aparentemente hemos confesado, pero hemos seguido practicando? Tal vez la murmuración, el chisme, son cosas que no son tan escandalosas, no suenan tan inmorales, pero afectan de una manera tremenda. Tal vez la falta de misericordia, la falta de piedad delante del Señor, la falta de honestidad, la falta de humildad. No, hermanos, si hiciéramos una lista, vamos a terminar como Jonathan Edwards, ¿verdad? Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, tengo que arrepentirme de mi oración. Aún mis lágrimas están tan impuras que necesitan ser lavadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el cuestionario. Y es importante que tengamos las respuestas correctas, puesto que ustedes estarán revisando, hermanos. Cuando llegue el cuestionario, que es el que vamos a revisar a continuación, que es ahora sí el resumen de lo que vimos en esta lección, pues normalmente es un examen que a cada discípulo se hace, ¿verdad? Ya Dios les dará sabiduría cómo lo van a implementar. Lo cierto es que sí deben de quedar bien concisas las respuestas. ¿Sí? Así es que vamos a hacer ese cuestionario. Apunten un pasaje más ahí en donde dice ¿qué debo hacer cuando peque? Se me pasó. Apunten este pasaje, Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahí apúntenlo también, hermanos.
sí hay que mostrar ese pasaje. Dice literalmente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer cuando pecamos? Pues confesar para no llegar a este punto, ¿verdad?, de sentencia. Ok, pasamos al cuestionario. Yo pregunto y quien tenga la respuesta. O no, mejor vamos a hacerlo nuevamente por orden. Comenzamos con nuestra hermana Ruth, y así lo seguimos en la Dulce, en la Renata, en la Isabel, en la Zenón, y así sucesivamente. Primera pregunta: ¿quiénes son los dos padres espirituales mencionados en Juan 8:38? ¿Cuáles son, hermano? Ok, ¿alguien que tenga la respuesta, hermanos? El diablo y el padre celestial. Ajá, muy bien. Y en ese orden, ¿verdad? Primero, por el nacimiento físico, pues Satanás. Yo puse la antigua naturaleza física pecaminosa a la imagen de Adán. No, porque aquí la pregunta es los dos padres espirituales. Pero abajo Sí, puse según Juan la nueva 8:38. naturaleza espiritual perfecta a la imagen de Dios. No, hermanas, esas son las dos naturalezas. Tengo los dos, nada más que al revés. El de abajo, pues arriba Dios y abajo el diablo. Ok, vamos a nada más invertir el orden. Digo, para que todos estemos en la misma sintonía. Y sí, como menciona nuestra hermana Celida, ahí está el texto, por eso es importante corroborar. Mencionados en Juan 8:38. Dios Padre y El primero, el diablo, y luego nuestro Padre Celestial. el primero es el Dios. ¿Sí? Por la naturaleza pecaminosa bajo la cual nacemos, conforme a la imagen de Adán. Y después, por la obra del Espíritu Santo de regeneración, ahora somos adoptados como hijos de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Segunda pregunta, hermana Dulce: ¿cómo entra una persona a la familia del diablo? Por medio del nacimiento. ¿Sí? Habla un poquito más, ¿no?, sobre eso. Más deberíamos comentarle ahí. Si quieren que vayamos checando, hermanos, está en la página 43. La respuesta sería, la respuesta completa, está bien la respuesta, nada más hay que completar ahí. La persona entra a esa familia por medio del nacimiento a través del Padre en la carne, quien es en última instancia descendiente de Adán. Génesis 5:3 muestra que los descendientes de Adán nacieron a su imagen, conforme a su semejanza, que es la de un pecador caído. ¿Okay? Entonces es la respuesta completa ahí para que también vayan apuntando y dando instrucción. Pero está bien la respuesta, mi hermano. Pregunta número 3, hermana Rana: ¿cómo entra una persona a la familia de Dios? Por nacimiento espiritual y la naturaleza de Dios divina. Reconocer a Cristo como su Salvador personal. Muy bien. Muy bien, hermano. Bueno, yo creo que puse. Sí, está bien. Pregunta número 4. ¿Por qué están las personas sentenciadas a morir después de su primer nacimiento, o sea, el nacimiento físico? Por la naturaleza pecaminosa que heredó de su padre. Muy bien, en la página 43 es el punto número 3. ¿Okay? Tú heredaste tu naturaleza pecaminosa de tu padre Adán. Según Romanos 5:2 establece que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí. Pregunta número 5, hermano Senor. Mencione 3 versículos que prometan vida eterna. Juan 6:47, Juan 3:36 y primero de Juan 5:12. Muy bien. Estamos en la página 44. Juan 6:47 dice: de cierto digo que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:36, ¿no? Y 1 Juan 5:12. Muy bien, siguiente pregunta.
de 2 razones por las cuales un cristiano, miembro de la familia de Dios, es diferente a un no cristiano, miembro de la familia del diablo. Gálatas 5:17. 3 razones, hermana. 2. Ah, sí, pero 2 razones, sí. 2 razones. Tenemos una nueva naturaleza. Sí. Porque mi cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Sí. Y la segunda sería 2 Corintios 6:14 y 18. Ordena al creyente establecer y mantener una separación entre él y una persona no salva. Son diferencias marcadas, ¿verdad? Y la nueva naturaleza que menciona nuestro hermano. Muy bien. En la página 48, pregunta número 7, ya no sé de rellenar, ¿verdad? De completar. Dios ahora le trata a usted como a su hijo, en lugar de tratarle como a un Pecador. pecador, como a un pecador. Muy bien. Siguiente pregunta, número 9. Su nueva relación con Dios puede volverse al observar la relación que un padre terrenal tiene con su hijo. Mencione 9 maneras en las que Dios le trata a usted como su hijo. Pero pues las tenemos en la página 45, ¿verdad? Ahí está. Hermano, ahorita quiero usted leer las 9 razones, nada más, por favor. Página 45, abajo del punto C. Dice, un buen padre ama a su hijo y se preocupa por él. 1 de Pedro 5:7. 2. Un buen padre protege a su hijo. Mateo 18:6. 3. Un buen padre provee para su hijo. Filipenses 4:19. 4. Un buen padre guía a su hijo y lo enseña. Juan 14:26. 5. Un buen padre ayuda a su hijo. Salmo 46:1. 6. Un buen padre anima a su hijo. Filipenses 4:13. 7. Un buen padre disciplina a su hijo. Hebreos 12:5-11. 8. Un buen padre alimenta a su hijo. Mateo 4:4. 9. Un buen padre tiene un plan para su hijo. Romanos 8:28-29. Muy bien. Es importante, hermanos, que las respuestas estén completas y que ustedes las repasen. Como estuvimos viendo la semana pasada, esto es importante, que el nuevo cristiano, que todo hijo de Dios tenga bien firme eso en su corazón, la relación que tenemos con nuestro Padre. Aquí me repitieron la pregunta, ¿verdad? Si ven ahí hay un error de dedo, de las 7 está en la 9, entonces hay que corregir. Esa es la 8, perdón, esa pregunta que vimos es la 8. Y luego viene la pregunta 9 y corrige nada más. De las 7 se brinca a la 9, ¿verdad? Es 8, esa pregunta número 8. La pregunta número 9. Explique brevemente las 2 naturalezas que ahora posee. Hermano Armando, por favor. Antigua naturaleza, pues es el viejo hombre también es llamado, es caída, está verdad anciana, hay la nueva naturaleza, ha sido dada por Dios, espiritual, tiene el fruto de la santificación. Muy bien. Ahora, como una respuesta más concisa del mismo estudio que tenemos, ahí en la página 46, vean donde dice, ahora tienes 2 naturalezas. La primera respuesta es la antigua naturaleza física, pecaminosa, la imagen de Adán. Y la explicación que está dando nuestro hermano es correcta. Eso es para amplificar. La segunda respuesta es la nueva naturaleza espiritual perfecta a la imagen de Dios. ¿Sí? Y nuevamente, así como nuestro hermano amplificó esta respuesta. Hermana Celín, pregunta número 10. ¿Cuál es la razón por la nueva naturaleza prevalecería sobre la otra? Por la manera en que la alimentamos. Muy bien. Está ahí, ¿verdad? Ambas naturalezas están presentes, dice en la página 46. La respuesta sería esta. La naturaleza que te controlará será aquella a la que alimentes mejor. Y es importante los 2 pasajes. Primera de Colosenses 3, 5 al 10. Segunda de los Corintios 4, 14, 18. Y creo que les dio una referencia en Gálatas. Gálatas capítulo 5.
primero. ¿Sí? Y de ahí, Colosenses 3, del 5 al 10, 2 Corintios 4, 14 al 18, y Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. 2 Corintios 4. Ajá. Del 14 al 18. Y Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Hermana Conchita, tenemos la siguiente pregunta. No la La 11. Cuando un cristiano decide continuar practicando un X pecado, ¿qué puede él esperar de parte de Dios? Disciplina. Disciplina como un hijo. Hebreos 12, del 5 al 9. Dios no te echa fuera de su familia como Ajá. pecas, Él te disciplina como hombre. Exactamente, así sería la respuesta completa. Dios no te echa fuera de su familia cuando tú pecas, Él te disciplina como a un hijo. Hebreos 12, del 5 al 11. Muy bien. Hermano, y que Sí, hermana. las personas que, como dice aquí, continúan con su pecado, se podrán llamar cristianos. Ok, al principio tratamos todo eso, como comentaba, que hay personas, como según Romanos, dice, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Físicamente, uno de los juicios grandes de Dios es cuando Él entrega a una persona sus pecados. Ahora, explicaba en Romanos 6 que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Sí, hermano. Pero, por ejemplo, hay personas que no hacen cosas malas, solo son morales. Los ateos, los escépticos, Sí. no creen en Dios, pero tampoco hacen cosas malas. O sea, moralmente se portan muy bien. Sí. Entonces, hay algunos que incluso de niños o de jóvenes o en algún momento de su vida dijeron que creían en Dios y que servían. Y de pronto, bueno, de pronto, pasados los años, cambian su manera de pensar y ellos ahora no creen en Dios, pero se siguen portando bien. ¿Qué pasa? Sí. Lo primero que tenemos que definir, ¿qué es pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? Saber lo bueno y no hacer. Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero no necesariamente. Que ofende o lastima a Dios, Ajá. o sea, que va en contra de su santidad. Ok. Vamos avanzando. Vamos No a dice Ir de en contra de los mandamientos de Dios que nos puso. Ok. Hermanos, el pecado no es lo que finalmente hacemos. Como un teólogo dice, no pecamos o no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Entonces, cuando Pablo dice el pecado que mora en mí, hermanos, el pecado solamente se hace manifiesto en nuestras obras. El hombre bueno del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahora, ese asunto de la moralidad es el arma favorita del diablo. El diablo es súper moralista. Y nosotros estamos acostumbrados a juzgar como pecado el resultado final, cuando el pecado se consumó mucho antes. Por ejemplo, un adúltero es adúltero porque termina teniendo relaciones sexuales con alguien o porque en su corazón es un adúltero. Desde que ella nació, Ya estaba en el corazón. Todavía ni se ha consumado y ya ante Dios ya es un pecado. El pecado, como decían por ahí, vamos a catalogarlo en la rebelión abierta contra Dios. El pecado más grande que la Escritura menciona, hermanos, si es que pudiéramos decirlo así, o de donde se deriva toda clase de maldad, es el rechazo a la persona de Cristo. O sea, ese es el pecado. De ahí, el que no cree sí le está condenado. ¿sí? Claro. Pueden ser muy buenos y muy, porque yo conozco mucha gente muy buena, o sea, son dadivosos, compasivos, respetuosos, amables, casi ve usted ahí el fruto del Espíritu, pero fallan en todo porque no creen en Jesucristo como su Salvador ni le reciben. Muchas veces dicen, ese es tan bueno que solo le falta ser cristiano. Le falta todo. No tiene nada. Entonces, hermanos, el pecado no son las acciones finales.
Esos solamente son los frutos del pecado que tenemos en nosotros. Solamente. Es lo que da luz, ¿Sí? es lo que da luz, ¿no? La Sí. concupiscencia. Sí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal íntimamente, sino que cada uno está traído y seducido cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos pecaminosos. Ahora, hermanos, la imagen del antiguo Adán, pues como dice Efesios, que andábamos en este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, ¿qué es lo que en Satanás se juzgó como pecado? La rebelión, no reconocer a Dios como su Señor, como su Creador, sino ponerse en el lugar de Dios. Se enalteció en su corazón y dijo, seré semejante a la ley. Ser igual a Dios, ¿no? Se enalteció en su corazón. Yo en alguna ocasión, hermano, me llegué a sentir así como un enemigo. ¿Por qué razón? Porque nos rebelamos contra Dios. Por ejemplo, yo de joven era muy racista y pensaba, este es feo y aquel es bonito. Hasta que Dios me hizo ver que quién era yo para decidir quién era bonito y quién era feo. Y después también en otras cosas, ¿no? Sí nos rebelamos contra Dios. Aparentemente somos buenos ante los demás, pero sí traemos mucho pecado en el corazón. Y hay pecados que no se nos descubren hasta que el Espíritu de Dios nos los revela. Te digo, yo en mi caso, ese era uno de tantos, ¿no? En mi juventud. Y aparentaba yo mucha piedad y muy humilde y muy sencilla, pero poco a poco fui descubriendo eso. Lo mismo cuando mi papá me vino a pedir perdón, yo no lo quise perdonar. Y él lo que hizo fue demasiado. Y yo, pues que te perdono, pero pues yo no. Entonces, ahí el Señor, como a los 6 o 7 años, trató directamente conmigo. Y me dijo, ¿tú eres juez o yo soy juez? Entonces tuve que pedirle perdón a Dios y le dije, Señor, me has descubierto este pecado, me lo has descubierto porque me has hecho ver que hecho no soy tú. O sea, tú eres el juez, tú eres Dios y tú sabes cómo vas a juzgar. A mí solo me queda hacer lo que tú me dices, honra a tu padre o a tu madre para que te vaya bien. Y no me estás enseñando si era bueno, si me amó, si me crió, si me despreció. Solo dice honra. Sí. Entonces ahí yo entendí que pues muchas veces sí somos, hacemos como el enemigo, ¿no? Nos queremos poner en lugar de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros expresar de una manera más clara lo que es pecado? ¿La actitud o la acción? Las dos. Entonces está en la actitud, no en las acciones. Hay gente que hace buenas obras, ¿con qué intención? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? Muchos dicen, para que Dios me considere. Es un pecado gravísimo querer pensar que por mis buenas obras Dios me va a dar su gracia, ¿no? Es la actitud, hermanos. ¿Recuerdan Caín y Abel? Dice que miró con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado, y en el orden dice a Caín y por ende en su ofrenda. La ofrenda de Caín era mala, hermanos, en sí. ¿Qué de malo tenía la ofrenda de Caín? Era la actitud. Ese es el asunto, la actitud. Ahora, cuando hay una actitud negativa, desde luego que, como dice Mateo capítulo 7, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Por pura naturaleza surgen nuestros frutos. Y ese es el asunto, mi hermana Ruth. Es una persona que vive en pecados porque su naturaleza es pecaminosa. ¿Sí? Una persona que vive constantemente practicando el pecado, pues es porque no es hijo de Dios. Veíamos Romanos 6, el pasaje que mencionaba. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo le decía a los hermanos en el griego, perseverar en el pecado tiene la implicación de estar siguiendo una disciplina, de estarlo ejercitando, o sea, de estarse ejercitando en eso. ¿Sí? Dice, para hacer que la gracia abunde en nosotros. Dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Y tiene la imagen de una persona que entra en un gimnasio para ejercitarse a fin de desarrollar una disciplina en la cual va a ser diestro. Es una persona que está viviendo en pecado, no es hijo de Dios. Entonces, por eso esta lección, cuando Dios peca, hizo lección a los hermanos. Cuando
un hijo de Dios peca, Dios de inmediato va a tomar acciones. Viene contrición del Espíritu Santo, hermanos. Salmo 32. Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque sobre mí se grabó tu mano. El Espíritu Santo de Dios no dejará descansar a un hijo suyo que ha pecado. Y dice David, sobre mí se agravó tu mano. O sea, tiene la imagen, su mano se fue asentando hasta que había tanta miseria que dice, en mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mi pecado, confesaré mi rebelión, y tú perdonaste mi pecado. Y hacía la comparación, el contraste entre Saúl y David. Moralmente, ¿quién fue mejor, hermanos? La familia de Saúl no tiene los escándalos que la familia de David. Pero en Saúl lo que se juzga como pecado de adivinación, ¿qué cosa es, hermanos? Es la rebelión. ¿Cuál era el problema de Saúl? Enaltecimiento contra Dios. ¿Cuál era la actitud de David? En cuanto le confronta el profeta Natán, hermanos, quiere morirse, está rogando al Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. En Saúl hubo arrepentimiento cuando Dios le precisa. No, en Saúl hubo arrepentimiento. Se justificó. No, dice antes bien, sí, yo he adorado a Dios. Esa es la gran diferencia. Un hijo de Dios a la mínima, solo con el pensamiento, hay temor en el corazón hacia Dios por el Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Entonces, pues hermanos, es claro que una persona, aunque tenga mucho tiempo en la iglesia, aunque sea pastor, sea anciano, sea lo que sea, si está practicando el pecado, es hijo del diablo. Y vive tan engañado creyendo que es hijo de Dios, y al menos que se arrepienta de su maldad, Dios le perdonará. Hermano, pero cuando una persona tiene temor de Dios, se quebranta el corazón ante Dios. Claro, lo que Dios estamos conoce hablando. nuestros corazones cada quien. ¿Sí? Y alguien que no es hijo de Dios, su corazón no se quebranta, se endurece y culpa a todos los demás. A mí en unas ocasiones eso me ha pasado. Yo hago mal algo y me siento mal en el corazón delante de Dios. Sí. Y ahora sí, en oración le pido a Dios perdón, no volverlo a hacer y pedirle perdón a la persona. Ahora, otra área de este punto, hermanos. ¿Qué nos corresponde a nosotros cuando hay esa situación? Bueno, cuando es en nuestra vida, ya lo vimos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Y si nuestro corazón no se duele, volver a confesar hasta que sintamos contrición en el corazón. ¿Sí? Y luego apartarnos. Pero ¿y qué cuando es nuestro hermano el que está pecando? Orar por él. Quisiéramos y anheláramos con el corazón que no pecara, pero es una obra que solo Dios puede hacer. Judas nos dice, ten misericordia, pues cuidando nada más tus ropas, ¿no? Alejándote de sus ropas contaminadas. Entonces, amados hermanos, decía al principio, hoy en día hay extremos. Algunos que intentan burlarse del Señor, y digo intentan porque no pueden, se engañan a sí mismos. Pues, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Pues hermanos, no saben ni lo que dicen porque están haciendo inmunda la sangre del sacrificio. Pero hay otros de este lado. No, aquí nadie debe pecar, ¿no? En el sentido de que solo la primera pregunta que yo haría, ¿y tú ya no pecas, hermano? Ahora, vuelvo a lo que al principio decía, aquí hay un equilibrio, hermanos. ¿Qué es lo que se considera como pecado? ¿Sí? ¿Qué es lo que se considera como fuera de? ¿Sí? En el momento que ya no anhelamos la santidad de Dios, es pecado, hermanos. ¿Sí? Ahora, las acciones solamente manifiestan lo que en el corazón hay. En primera de Juan dice que no hay hombre justo que no peque. Ya, por muy morales que sea la persona, por muy se lleve una vida muy recta, dice la palabra de Dios que no hay una persona que no peque, todos pecamos. Y entonces no hay posibilidad, cuando vemos las dos naturalezas, la de Adán y la de Cristo, cuando por herencia todos, no hay uno que no traiga la herencia de Adán, ya traemos ese pecado. Entonces no hay. Y el Señor le dijeron, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y él contesta, ¿por qué me llamas bueno? Porque no hay ni lo bueno, solamente Dios. Entonces no hay en la tierra, por muy morales que sean, muy siempre estamos
Sí, hermano. Yo insisto que la moralidad es el pretexto favorito del diablo. Es la trampa favorita del diablo, la moralidad. Y la moralidad en sí misma es tan pecaminosa y tan inmoral, ¿no? Como muchas personas intentan justificarse con ella. Ahora, la naturaleza vieja pecaminosa, ¿qué es lo que el Señor hizo, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor hizo? Veamos Colosenses, capítulo 2, por favor. El asunto es el comprender este asunto de las dos naturalezas. ¿Sí? Y no caer en confusión, porque, como siempre hemos dicho, hermanos, la iglesia del Señor debe de ser santa. ¿Qué es lo que tomamos como santa? ¿Qué es lo que tomamos como santa? Apartada para el Señor. ¿Sí? Que no vive en rebeldía, como dijimos, hermanos. La ley del Señor es tan perfecta que solamente, como mencionaba aquí nuestra hermana Damaris, todo lo que no proviene de fe es pecado. Hemos actuado sin fe, casi siempre actuamos sin fe, hermanos. Sí. Nada más que sí, nuestra vida va siendo santificada, va creciendo mientras más nos llenamos del Señor. Y no nos ejercitamos, como Romanos 6 ya expusimos, no nos ejercitamos en el pecado, sino en la piedad del Señor. Muy bien. Leamos capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, miren lo que dice. Y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ese es el asunto, hermanos, en la inmundicia de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. Ahora, hermanos, ¿todos a cuáles se refieren? ¿Hasta dónde o a partir de dónde? Todos, desde que vengo al Señor, por fe le recibo, le rindo mi vida, ¿esos hacia atrás? O como dicen, desde que nací hasta que el Señor me llame a su presencia. Desde que nací, Okay, pero hay otro asunto más, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El versículo 15. Vean el tiempo en el que está este verbo, hermanos. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en cuanto al acta de los decretos, que nos era contraria, dice, la quitó de medio, la clavó en la cruz. ¿Sí? Hay una palabrita aquí en el griego que es muy importante. En el versículo 14 al principio, hermanos, cuando dice anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la palabra griega es exalifo. Exalifo habla de dejar en su estado inicial. Exalifo, hermanos, por ejemplo, cuando estamos haciendo una escritura con lápiz, ¿verdad? Y entonces nos equivocamos, si hay que borrar, ahí quedan marcas. Exalifo es dejarla como en su estado natural. Es cancelar, es quitar todo aquello que nos sentenciamos. Y el asunto cuando dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, habla de la libertad que Cristo nos hizo, o que Cristo nos dio más bien a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice que habiendo sido liberados o libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo una y otra vez insta, hermanos, ya hemos sido liberados. No usemos ahora esa libertad como ocasión para la carne, sino más bien para servirnos los unos a los otros. Amados hermanos, el asunto del pecado, desgraciadamente, en muchas iglesias o de manera personal a veces se toma tan a la ligera y nos volvemos simplemente moralistas, pues si no hago nada malo, cuando en sí el pecado es la rebelión abierta contra Dios. Eso es pecado. El no ser misericordiosos también es pecado. El cerrar nuestro corazón contra los hermanos también es pecado.
como le dije, hermanos, si analizamos nuestra vida estamos tan plagados, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que se mira como justicia de Dios en nosotros? Pues que el Señor nos redimió para Él, nos puso su Espíritu Santo y está trabajando en nosotros hasta perfeccionarnos a la estatura de la plenitud de Cristo en varón perfecto. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Normalmente la persona que está caminando más en santidad con Dios mira más introspectivamente, está tan espantado de su propia naturaleza que su perspectiva hacia los demás es una perspectiva de misericordia, de amor y de oración constante al Señor. Pero normalmente, cuando yo voy a comenzar a mirar pecado y amar el pecado del Señor, quiero decirles esto, hermanos. Normalmente los pecados que más me van a espantar, hermano y del Señor, son los pecados que en mi corazón sé que los estoy viviendo. De verdad. Normalmente cuando miro mucha pecaminosidad en los hermanos, porque tengo un corazón tan terriblemente pecaminoso, hermanos. ¿Sí? Porque en el celo del Señor, en el anhelo del Señor, hablo en el plano humano, hermanos, en nuestra condición. Digo, ¿cuánto necesitamos ser perfeccionados? Ahora, esto nos ciega para no mirar las circunstancias. Claro que no, pero entonces con amor voy a llegar. ¿Sabes qué? Vamos a mirar esa situación, vamos a orar porque necesitamos. Hermano, me fascina cuando Nehemías está orando. Dice que todo el pueblo está en vergüenza y en afrenta. Y Nehemías va a orar. No sé, hay un hombre piadoso y justo en Nehemías. Y Nehemías dice, la casa de mi padre y yo hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado. No dice ellos, no hemos. Daniel dice exactamente lo mismo. Hay un hombre más justo que Daniel en su época, hermanos. Pues ni en su época ni en muchas épocas, ¿verdad? Pero Daniel está hablando de la misma manera. Hemos pecado contra ti, Señor. No elevamos nuestras oraciones confiando en nuestras justicias, sino en muchas misericordias. Entonces, mis hermanos, el pecado es la actitud de las personas, y normalmente es la actitud de rebelión contra el Hijo de Dios. ¿Sí? Es darle la espalda al sacrificio de Cristo Jesús. Es ignorar la obra preciosa del Señor, y normalmente alguien que llamándose Hijo de Dios está obstinado en pecar. Hermanos, así lo describo, es estar escupiendo una y otra vez el rostro del Señor. Y eso es no tener respeto, ni temor, ni reverencia hacia Dios. Y es por una sola razón, porque sigue conformado a la imagen de Satanás, enaltecido contra su Creador. Pero un hijo de Dios que ha sido redimido, hermanos, le aterra siquiera la idea de ofender al Señor. Le espanta la idea de ofender al Señor. Y vive con tanta humillación rogando la gracia del Señor, hermanos. ¿Sí? Y rogando por misericordia hacia nuestra persona y hacia el pueblo de Dios. Nos cuesta trabajo comprender por qué Dios ha permitido que en todos los lugares, en todas las iglesias, en todas las familias, padres piadosos tengan hijos tremendos, iglesias extraordinarias. Hay líderes, no solo congregantes, líderes. Y sin embargo Dios lo permite, hermanos, y en su tiempo es preciso. Quiero concluir este capítulo, hermanos, con ese pasaje cuando, ¿se acuerdan que Juan el Bautista manda a preguntarle al Señor Jesús? Ahora, estamos de acuerdo que no le llegamos de nuestros libros a Juan el Bautista. El Señor Jesús va a dar testimonio de Juan el Bautista diciendo, de todos los nacidos de mujeres, ninguno como Juan el Bautista. Ahora, hermanos, Juan el Bautista tiene un pequeño pasaje sombrío en su vida. Duda del Mesías, hermanos, según el Evangelio de Lucas. Y manda a preguntarle con sus discípulos, cuando sus discípulos le informan todo lo que Jesús está haciendo. Y manda a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, ¿qué es lo que Juan el Bautista testificó de Cristo Jesús cuando le bautizó? Que él era el Cordero de Dios. Aquí el Cordero de Dios. Y cuando él viene, no, yo ni siquiera soy digno de encorvar o desatar. Esa es la actitud de un hijo de Dios, hermanos. Esa es la actitud de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Ahora, ese mismo, ahora está dudando, ¿eres tú o esperaremos a otros? ¿Por qué está dudando, hermanos? Hay razones para que dude. Él estaba encarcelado.
está encarcelado, pero hay algo más, hermanos. ¿Cuál es la predicación de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3? ¿Cuál era su predicación hacia las personas? Arrepiéntanse. ¿Por qué cosa? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto, bueno, el Mesías viene y esa hacha que está puesta, Él va a venir a descargar el hachazo para cortar esos árboles y arrojarlos en el fuego. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, ¿qué esperaba que el Mesías hiciera cuando viniera? Usar el hacha. Que consumiera a los pecadores, ¿no? Sí, hermano, o sea, su celo era normal porque los pecadores están ofendiendo al Rey de la Gloria. Y dice, cuando Él venga, Él va a arrojarlos al fuego. Y viene el Mesías y ¿qué hace, hermanos? Amar al prójimo como a ti. Está sanando a los pecadores, comiendo con los pecadores, conviviendo con las prostitutas, con los taberneros, con los publicanos, amigo de publicanos, ¿verdad? Y de pecadores. Y entonces Juan el Bautista manda a sus mensajeros. Y cuando llegan los mensajeros, le dicen, dice mi maestro que si eres el Mesías debemos esperar a otro. ¿Y cuál es la respuesta del Señor, hermanos? No responde al momento, pero comienza a sanar a muchos. Comienza a sanar. Y ya que los sana así, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, a los pobres les es anunciado el reino. Y ya van los mensajeros. Y Juan les espérense tantito. Postdata, díganle algo más a Juan. Bienaventurado aquel que no haya porque sueña. En otras palabras, hermanos, Juan, no te desesperes, el juicio va a venir. El juicio va a venir. Pero hoy quiero tener misericordia hacia esas ovejas perdidas. ¿Recuerdan los Boanerges? Están indignados y tienen razón. ¿Cómo es posible que no le hayan abierto la puerta al Mesías, al Rey de la Gloria, para que entrara? A veces nos indigna, ¿no?, que las personas no le abran su vida al Rey de la Gloria. Viene el Rey de la Gloria, no, yo quiero seguir en mi inmundicia, en mi pecado. ¿Se recuerdan los Boanerges? Señor, ¿quieres que oremos para que haga fuego del cielo y los consuma? Y a veces es nuestra actitud, hermanos. Digo, es natural el celo por el Señor, pero Dios quiere mostrarnos algo más, como lo hizo con Juan, como lo hizo con los Boanerges. No he venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos de manera personal que mirar muy introspectivamente. Decir, Señor, escudriña mi corazón, prueba mi iglesia y iniquidad de mí. Y normalmente sí la hay, hermanos. Normalmente sí la hay. Y de los demás, ya el hacha está puesta, vendrá el juicio. Pero si el Señor le sigue permitiendo la vida, si el Señor sigue permitiendo que pecadores se reúnan, hermanos, ¿por qué creen que sea? ¿No podría impedirlos que los fulminara un rayo antes de que llegaran a profanar este santuario del Señor? Pero seguramente porque quiere seguir atestiguando contra sus vidas y llamándolos al arrepentimiento. Y mientras Dios nos ponga a usted y a mí con personas que han endurecido su corazón, que no le abren las puertas para que el Rey de la Gloria entre, ¿por qué creen que sean mis hermanos? Para que ellos puedan ver la misericordia de Dios a través de usted y de mí, la obra perfecta de Cristo, que seguirá atestiguando. Como dice la Escritura, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Si ellos endurecen su corazón, hermanos, como decía la hermana Lolita, ni siquiera nosotros vamos a tomarles cuentas. Es el Rey de la Gloria que les tomará cuentas. Y terrible aquel día, hermanos. Daniel dice, unos despertarán para vida eterna, otros para confusión perpetua. Mas los entendidos resplandecerán, y los que enseñan a la multitud, ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Es nuestra labor, hermanos. Para eso Dios nos ha convocado. Para eso Dios nos ha convocado. Y Hebreos 5 dice, todo sumo sacerdote es puesto a favor de los hombres. Y debe de considerarse a sí mismo que él mismo está sujeto a debilidad. Por lo tanto, debe presentar ofrendas cada día por sí mismo. Y tal sumo sacerdote debe mostrarse paciente con los extraviados y con los ignorantes.
Somos sumos sacerdotes, hermanos, en el orden que el Señor nos ha llamado. ¿A favor de quién? A favor de las personas en las cuales Dios quiere tener misericordia. Ahora, si hay un lugar donde no vamos a tolerar el pecado, ¿dónde creen que es, hermanos? Yo no puedo decirle, Armando, yo no voy a tolerar el pecado en tu vida. No, pues eso le corresponde a él, hermanos. Eso le corresponde a él. Es en mi vida donde no voy a tolerar el pecado. Y si Armando me va a invitar en cosas que yo sé que es un burlador del Señor, ¿sabes qué, Armando? Sí, voy, pero mira, vamos a hablar del Señor. No, esas cosas para convivir, hermano. Pero pues tal vez no tengo las cosas que hacer, ¿verdad? Tal vez para dar testimonio. Pero, amados hermanos, y como iglesia del Señor, como administradores de las cosas del Señor, pues desde luego que la iglesia también es llamada a tener disciplina. Dice una de las declaraciones de fe importantes: una iglesia que no vive en la disciplina del Señor, una iglesia que es tolerante con las cosas mundanas, pecaminosas, es una iglesia que estará tan lejos del Señor de experimentar la gracia y las bendiciones de Dios. Pero, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos a ejecutar juicio contra el pecado? Jesús dice que es buen juez por su casa. Claro. Por su casa, no es la casa. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, el pecado es la actitud que repercute en acciones. Pecamos porque somos pecadores, hermanos. No somos pecadores porque pecamos. Sí. Bien, lección número 2. ¿Sí acabamos, verdad, el examen? Sí. No. Perdón, sí. Estamos en la 12. Según primera reforma. Sí. Según 1 Juan 1:9, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. La pregunta número 13 dice: explique brevemente el propósito principal de esta lección. ¿Alguien apuntó cuál es el propósito principal? Está en la página 45. ¿Es el explicar brevemente lo que sucedió cuando recibiste a Jesucristo? No. Es en la página 45 el punto D. Un buen padre jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimar a su hijo. Y ahí podemos poner Romanos 8, 28 y 29. Antes bien, como está escrito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que Dios permite, hermanos, en la vida de sus hijos, ¿sí?, siempre va a repercutir para bien. 8, 28 y 29. Muy bien. Ahora, ahí hay unos versículos, dice versículos claves para memorizar. Romanos 5:12, Juan 3:3 y 1 Juan 1:9. Entonces, eso normalmente el discípulo tiene que aprenderlos de memoria, y también nosotros. Es que la próxima semana espero que nos lo sepamos de memoria. Subrayenlos ahí. Si alguien ya se lo sabe, lo puede adelantar. Romanos 5:12, Juan 3:3 y 1 Juan 1:9. Ahí hay una nota, ¿verdad? Las iglesias de la actualidad, algunas de las enseñanzas populares son: toda la humanidad forma parte de la gran familia de Dios. Eso ya sabemos que no es verdad. Toda la humanidad debe ganarse su acceso al cielo. Eso es salvación por obras, tampoco. Toda la humanidad puede entrar al cielo a través de la manera que ellos seleccionen. Como aquello que todos los caminos nos llevan a Roma. Bueno, a Roma tal vez, pero al cielo solo Jesucristo, hermanos. ¿Sí? El texto describe brevemente el propósito principal es que Romanos 8:28. Ajá, Romanos 8:28. Y un cuarto punto dice: en caso de que haya pecado, ese debe confesarse a algún otro hombre o líder de la iglesia. O sea, todas esas posturas son falsas, hermanos. Están ahí precisamente para amplificar el panorama, porque estamos hablando que son nuevos discípulos que traen estas enseñanzas impregnadas del mundo, esas filosofías falsas. Por eso están ahí para explicarlas. No es así. No es así. Y en la página 50 ahí viene la explicación. Con base a los principios bíblicos que han sido enseñados en esta lección, usted puede entender que estas son enseñanzas falsas, definiendo el por qué son falsas. Muy bien, ahora
ahí ya viene un espacio para cualquier duda que haya. Eso ya se tendrá que tratar de manera personal, hermanos, en su labor como discipuladores. Ahora sí, lección número 2. Espero avanzar lo más que podamos. Seguridad eterna. Creo que aquí igual va a haber muchos puntos en los que nos vamos a detener. Y así como hemos estado externando, hermanos, no importa que nos detengamos toda la clase en un solo punto, el asunto es que vaya quedando claro. Ahora que soy salvo, ¿hay peligro de perder mi salvación? A ver, todos pensamos que no, o honestamente hay alguien que piensa que sí. Si fue verdaderamente arrepentimiento de esa persona, alcanzó la salvación. No puede perder a alguien la salvación si nunca la obtuvo, si nunca la tuvo, porque no hubo arrepentimiento. Entonces no puede perder nada porque nunca la tuvo. Entonces no puede perder para mí no puede perder la salvación. Si realmente la recibió, se arrepintió y recibió a Jesús en su corazón y tiene el arrepentimiento, obviamente tiene la salvación, entonces ahí está la salvación. Pero lo que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Tiene que apartarse del pecado. Sí, hermana. Yo pienso, o he pensado así como el problema, pero hay personas que cuando creyeron, o sea, realmente creyeron, no es que se emocionaron, nada, o sea, realmente creían lo que hacían, realmente vivieron lo que creían y después dejaron de creer, o sea, porque en su momento ellos no lo estaban haciendo por emoción o por cosas. Sinceros. Ellos eran sinceros, ¿no? Cuando confesaron a Cristo como Señor y Salvador, lo hicieron con sinceridad. E incluso es gente que pudo haber enseñado a otro y pudo haber llevado a otros a los pies de Cristo. Y después, con el paso de los años, se alejan de Dios. Se alejan de Dios a veces a puntos en que dudan de que existe. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Voy a adelantar un poquito porque esto que voy a explicarles no viene en la lección. Esto se cobra aparte, ¿no? Evangelio de Juan capítulo 3, hermanos. Ahí hay una explicación preciosa. Juan capítulo 3. Normalmente, una de las cosas que más ha afectado en este sentido, hermanos, de lo que menciona nuestra hermana Damaris, es, no quiero verme demasiado estricto o calificando de una manera mala solo por desacreditar alguna doctrina, no, hermanos, pero muchos han predicado un evangelio que no conocen y han centralizado la obra de salvación en el hombre. Y ese es el problema. No es lo que el hombre haga, es lo que Dios hace en el hombre. Y la obra de la salvación no es una obra que el hombre puede hacer, es una obra que solo Dios hace. Y eso lo voy a explicar con la Biblia, no son palabras mías. Evangelio de Juan capítulo 3, vean. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, vean, hermanos, ¿qué caracteriza a alguien que no tiene un nuevo nacimiento? ¿Nicodemo conoce la ley, hermanos? ¿Conoce los profetas? Y vaya, a la perfección. Más adelante, cuando el Señor va a decirle: ¿cómo? ¿Eres tú maestro de Israel? Ahí, hermanos, en el original es: eres tú el maestro. O sea, si había un erudito en los tiempos de Nicodemo, era Nicodemo. Era Nicodemo, hermanos, no era un hombre ignorante. Ahora, el mismo nombre, ya saben ustedes que tenía mucho significado para el pueblo judío. Nicodemo significa vencedor entre su pueblo. Era un hombre ilustre, pero tiene un problema con todo su conocimiento. ¿Cómo está viviendo? Aquí lo describe. ¿Vino a Jesús de qué? No importa lo que sepamos, no importa lo que quieramos o lo que queramos, mientras la luz del Evangelio no nos ha resplandecido, estaremos en tinieblas. Y sepan, el que está en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
¿Sí? Yo he pensado, por ejemplo, como algunos hijos de los creyentes, en mi caso, que se crían en el Evangelio y conocen de Dios, pero no conocen a Dios. O sea, Es diferente. tienen mucho conocimiento de las Sí. palabras, se las saben de página, digamos, de pasta, pero sus acciones nos demuestran que no conoce a Dios. O sea, Aquí conoce ve el de asunto, Dios. hermanos. Ahora, aquí hay otro asunto. No solo es conocer a Dios. No solo es creer en Dios. El diablo cree en Dios, ¿sí o no? Pero no le teme. El asunto no es creer en Dios, hermanos. El asunto es creer en Jesucristo. Eso hace la gran diferencia. La salvación se centraliza en la persona y en la obra de Jesucristo. El Evangelio que predicó Pablo, que predicó Pedro, que predicaron durante todo el tiempo de la iglesia primitiva, nunca fue: crean en Dios, crean en Jesucristo. Porque Jesucristo es la manifestación gloriosa de Dios. Y las personas creen en Dios, aún los ateos creen en Dios, pero no pueden mirar la gloria de Jesucristo. Y ahí está el asunto. Viene ante Jesús, ¿de qué forma? Nicodemo cree en Dios o no cree en Dios, hermanos. Pero Jesucristo está velado. ¿Sí? Ante Jesucristo, Él está en tiniebla respecto a Jesucristo, y ese es el punto. Ahora veamos lo que sigue. Como sucede esto, ¿qué es lo que, hermanos, qué es lo que Nicodemo está mirando en Jesús solamente? Un gran maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué más? Pues Dios te envió como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es más, sabemos que Dios está contigo. Hermanos, Dios no es panteísmo, pero Dios ha mostrado su presencia en sus hijos. ¿Sí? Pero en Jesucristo no solamente estaba Dios con Él, Él es Dios, hermanos. Él no es maestro, Él es el Salvador. Y para muchas personas Jesucristo solamente es una buena persona, un buen maestro. No, y es el problema de los testigos de Jehová y otras muchas sectas. Él es Dios, Él es el Salvador. Pero Nicodemo cree en Dios, hermanos. Eso es innegable. Él cree en Dios, pero Jesucristo está velado de Él. Está velado para Él y solo puede mirar en Él un maestro. Continuamos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, vean eso, hermanos: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está el primer problema, bueno, entre muchos, pero el primer grande problema que está fuera de Nicodemo. El que no naciere de agua y de Espíritu, ¿qué cosa, hermanos? No puede. Es algo que el ser humano es insuficiente. El ser humano no puede. No puede. Entonces, hermanos, aunque yo diga, es que yo quiero recibir a Cristo, no puedes. No está en uno, mis hermanos. No está en uno, no puedes. ¿Sí? Ahora, aquí cuando dicen que no naciere de agua y del Espíritu, ya sabemos que no es el bautismo. No sé si alguien sigue creyendo que es el bautismo, no es el bautismo. ¿Sí? La contraparte está en Ezequiel. Creo que esta ya lo vimos en una ocasión, ¿no? Ezequiel capítulo 36, perdón. Y yo derramaré agua limpia y los lavaré de su pecado y los lavaré de su maldad y de su iniquidad. ¿No? Entonces, número 1, no puede. Número 2, hermanos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, mis hermanos, si en mi nacimiento a la imagen pecaminosa de Adán, Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿alguien sabe lo que dice, hermanos? Como está escrito, bueno, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es importante entenderlo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aún los mejores deseos del corazón no regenerado
son deseos completamente contrarios a la voluntad de Dios. Entonces aquí la Escritura dice que solamente cuando nace del agua, ¿verdad? Porque el que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La contraparte, hermanos, nuevamente. Ezequiel 37. En lo que sigue. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y como mencionaba, hermanos, ¿acaso el viento es soberano? ¿El viento se manda así solito? ¿El viento va donde quiere? No, hay alguien que gobierna el viento. Y es lo que el Señor está diciendo. En Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, hijo de hombre, profetiza. Pero es por orden de Dios que entrar el Espíritu en los huesos secos y revivieran. Ahora, imaginemos, hermanos, imaginemos un llamado contemporáneo a esos huesos secos. A ver, hijo de hombre, pregunta a los huesos secos quién quiere tener vida. Huesos secos, ¿hay alguien aquí que quiera tener vida? ¿Pueden oír? No tienen. ¿Pueden reaccionar? ¿Pueden ellos decidir algo respecto a eso? No, y eso es una gran ilustración de lo que es el Evangelio. Es por orden de Dios, hermanos. ¿Cómo es que el ser humano que se ha inutilizado a causa del pecado, que no tiene oídos, que está en penumbras, que no ve la gloria de Cristo, cómo es entonces que va a creer? Por el Evangelio. Porque en el Evangelio, como dice la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Antes de escuchar el Evangelio, el ser humano no tiene fe salvífica, hermanos. ¿Sí? Como está escrito, la fe es por el oír, pero ¿oír qué cosa? La palabra de Dios. Cuando el ser humano escucha el Evangelio, hermanos, entonces se cumple lo que dice el Evangelio de Juan: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo. Está hablando del mundo perdido. Lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, hace su obra, como dice aquí. El que no naciere del agua y del Espíritu por el Evangelio predicado, que el Evangelio encierra la manifestación gloriosa de Cristo Jesús como Salvador, como Dios, como Señor. Cuando se predica el Evangelio, entonces el mismo Evangelio, mis hermanos, y el Espíritu Santo hacen la obra que abre el entendimiento, como en el caso de Lidia. Está Pablo predicando y dice: el Espíritu les abrió el entendimiento para que estuvieran atentos y creyeron en el Señor. Entonces, por la prédica del Evangelio, por la obra del Espíritu Santo, la persona es que cree. Una vez que cree, desde luego, hermanos, que venimos al Señor. Algunos dicen: no, es que el Señor nos arrastra. No, hermanos, venimos al Señor porque Él ha hecho una obra en nosotros. Ahora, aún con todo eso, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, es el Espíritu Santo el que regenera, es el Espíritu Santo el que da vida, y se cumple lo que dice la Escritura: el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Pero venimos porque el Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecado. Y entonces, viendo también Juan, creo que ya di explicación de esto, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero continuemos: los cuales no son renacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Y bueno, ese es el problema, que muchos fue solamente su voluntad, pero no fue una obra que Dios hizo en ellos. No hubo quebranto, no hubo arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Sucede lo que dice la epístola de Pedro, que de aquellos que se vuelven atrás del santo mandamiento, dice, les ha sucedido lo del verdadero proverbio, que la puerca lavada. Ahora, eso es importante, hermanos. O como el perro se vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Notemos que no dice que eran ovejas que después se convirtieron en puercos. Siempre fueron puercos disfrazados de ovejas, nada más estaban lavaditos, estaban tales perfumaditos, estaban pues bien presentados. Pero cuando vieron el lodo cenagoso, ¿qué hicieron? Esa es mi naturaleza. ¿Sí? Nunca hubo un cambio de naturaleza. Y la obra que el Espíritu Santo hace es que cambia la naturaleza. Él transforma, Él regenera, Él nos da vida. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué muchos se vuelven atrás del santo mandamiento? Como al principio decían, no perdieron su salvación, no se desconvirtieron, nunca conocieron al Rey de la Gloria. Sí, tuvieron un bonito momento de emoción,
fueron muy sinceros, pero la salvación no está basada en nuestra sinceridad. La salvación no está basada en nuestra veracidad, porque ya vimos, sin obra del Espíritu Santo, hermanos, por naturaleza somos mentirosos. La obra está basada en el poder de Dios solamente. La obra de salvación es una obra poderosa de Dios en el ser humano. Y eso es lo que dice el pasaje de Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Y como ya hemos dicho, creer no es aquí, hermanos. Creer es aquí. Creer es aquí. Y pisteo o pistos tiene que ver con las dos cosas. Creer y hacer, o sea, las dos cosas van juntas. Creer y hacer. En ese caso, creemos, nos arrepentimos, nos apartamos, vivimos para Cristo, servimos. Va junto, mis hermanos. Como si fueran No son cosas aisladas. ¿Mande? Como si fueran en gran. Claro. En eso consiste. Entonces, hermana Damaris, sí, queda claro este asunto. Yo insisto, hermanos, desgraciadamente el evangelio que se nos predica, o por mucho tiempo se nos predicó, es que, pues a ver quién quiere en ese día. Muchas personas quieren, pero la Biblia es clara en Romanos, no depende del que quiere, del que corre, sino de quien Dios siempre corre. Hermano, Sí, hermano. entonces, ¿cómo vamos a predicar? Siempre predicamos y decimos quién quiere. Sí, hermana. El Espíritu hará la obra. El reino de los cielos, dice la Escritura, es como un pescador que echó su red al mar, y en la red que entraron peces buenos y peces malos, y todos se van en la barca. Y ya que el pescador llega, ¿qué hace el pescador? Se para. Entonces, hay que seguir echando la red, hermano, porque muchos de esos sí. Pero no es porque quisieron, es porque Dios hizo una obra en su corazón, porque Dios, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento, porque el Espíritu Santo hizo una obra y rindieron su vida al Señor, y eso es notorio. Cuando nuestra vida es rendida al Señor, es rendida para nunca volver atrás. ¿Sí? Alguien que en verdad ha rendido su vida y ha tenido un nuevo nacimiento, nunca vuelve atrás, nunca. Pase lo que pase, fallamos como Pedro, lloramos amargamente. ¿Alguien no ha llorado amargamente? ¿Alguien no ha querido renunciar? Digo, Jeremías, ¿qué digo Jeremías? Hasta acá, Señor, yo me voy, ¿verdad? Y él dice, pero tú fuiste más fuerte que yo y me venciste, me sedujiste, oh Jehová. Porque aunque muchas veces di voces y yo dije, ¿verdad? Y hablé, pero había un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Es una obra de Dios. Pero hay otros que me voy y se van y nunca regresan, porque no había ese fuego metido en su corazón. No había ese llamado santo, hermanos. Pero entonces esos fueron salvos, ¿o a eso no, porque el que es salvo para no volver atrás. Es salvo para no volver atrás. ¿Sí? Y a veces, como Pedro, fallamos y hay espacios oscuros en nuestra vida que quisiéramos borrar, pero la garantía es que el Señor siempre nos trae de vuelta, hermanos. La garantía es que siempre el Señor nos trae de vuelta. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Un hijo de Dios es salvo por la gracia del Señor. La salvación es por gracia, es sostenida por gracia y es preservada por gracia. La gracia de Dios. Hermanos, se nos termina. Tenemos el personaje muy famoso, ¿no? De Judas, estuvo con el Señor Jesucristo, vio milagros, anduvo con él, no fue salvo. Estaba ya escrito que pues todo lo que iba a hacer. Ahora, pero aguas con eso, hermanos, porque también hay una doctrina donde dice, no, pues es que él ya fue predestinado para que se pierda y le haga como no. Judas fue responsable de sus acciones. Judas fue responsable de sus Pudo haberse acciones. arrepentido. ¿Mande? Pudo haberse arrepentido. Pudo, pero no se arrepintió. No se arrepintió, mejor solo. No se arrepintió. Ahora, hermanos, miren, también voy a decirles eso para que descansen en el Señor. Descansen en el Señor. Para nosotros es muy fácil juzgar, y les voy a decir algo. Tal vez a los que más juzgamos que no son hijos de Dios sean más hijos de Dios que nosotros. Y tal vez muchos de los que creemos que hasta con zapatos nos vamos a ir al cielo, tal vez no lleguemos. Ahora, el asunto es este.
Yo no sé si en este momento algunos de los que se han alejado, miren, lo que me queda claro es que Dios les sigue dando tiempo. Y yo no sé si de esos el Señor les sigue preservando la vida, porque los va a dar, y cuando los traiga, tal vez sean mejores que todos nosotros juntos, hermanos. ¿Quién creía que Saulo de Tarso iba a ser un misionero? Nadie. Pero el Señor actuó conforme a sus propósitos. Y mis hermanos, es verdad que por sus frutos los conoceremos y todo eso, pero una cosa nos queda clara: mientras Dios le sigue preservando la vida a alguien, es porque Dios sigue dando testimonio de él. Y mis amados hermanos, no predicamos nuestras experiencias, pero aunque yo recibí al Señor a los 14 años, y lo hice por la motivación equivocada, porque primero tenía miedo de quedarme en el arrebatamiento o en el rapto secreto, y luego tenía miedo de irme al infierno, pero nunca vi la gloria del Señor. Y serví, pero serví por emoción, porque me gustaba ver algo bonito, porque muchos lo hacían. Y saben, hermanos, que llegado el momento en que vi el lodo, directito al lodo, hermanos, y viví 1 año y 2 años y así, hasta que el Señor quiso tratar en mi vida. Y muchos ya me habían dicho que ya me había desconvertido, que había apostatado y que no sé cuántas cosas. Pero cuando el Señor quiso tener misericordia, hermanos, Él me quebrantó, y hasta entonces la gloria del Evangelio resplandeció en mi vida. ¿Sí? Y cuando el Señor hizo resplandecer su glorioso Evangelio, dejé de ver a los demás como antes lo hacía, y solo he mirado la gloria del Señor. ¿Sí? Que si hay pecado, pues claro, yo soy el primero, hermanos. Pero cuando el Señor nos trae a Él, nos enseña a mirar solamente la gloria del Señor. Y a mí me queda muy claro que de las personas, quienes sean, mientras Dios les sigue preservando la vida, es porque Él ha querido tener misericordia. Tal vez sí son sus hijos, pero como ovejas duras y rebeldes, ¿sí? Decidieron irse lejos. Pero el Señor se encarga, su vara y su callado nos infunden aliento, hermanos. O tal vez cayeron, tal vez son ovejas que cayeron. Digo, yo no puedo decir, porque en muchos casos yo no los conozco, pero hay ovejas que resbalaron y cayeron en el lodo cenagoso y están clamando al Señor. Y el Señor va a llegar y los va a sacar de ahí. Cuando Él los saca, hace una obra preciosa en mis hermanos. Entonces, en este asunto, es claro que la salvación es del Señor solamente. Es claro que la salvación viene de Dios. Es claro que la salvación es una obra poderosa de Dios por medio de la fe y solamente por el Evangelio, cuando miramos la gloria de Cristo. Y cuando miramos la gloria de Cristo, hermanos, hay pasajes a veces como Pedro, ¿verdad? Pero el Señor nos restaura, nos trae de nuevo. O hay pasajes en los que tal vez militábamos, pero no habíamos visto la gloria del Señor. Pero finalmente Él nos ilumina para mirar la gloria de su Evangelio, para mirar lo glorioso que es Cristo Jesús. Y hermanos, lo que sí también debemos de tener claro, la salvación no es necesariamente por creer en Dios, porque aún los demonios creen en tienda. Es por creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo implica que siendo Dios se hizo hombre, vivió en santidad, ¿sí? Y que Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que Él es nuestra propiciación. Propiciación quiere decir que Él satisfizo la ira de Dios que estaba sobre nosotros, no que estaría, que estaba, hermanos. ¿Sí? Que Él es nuestra justificación, que Él nos presentó justos por pura gracia delante de Dios por nuestra fe en Él, que Él es nuestra redención, que Él nos redimió del pecado con su sangre preciosa. Y todo eso, hermanos, solamente por la gracia de Dios. ¿Sí? Y esto es posible porque Él resucitó de los muertos, no solo porque murió, sino porque Cristo resucitó de los muertos. Es importante a la hora de evangelizar, como dice el apóstol Pablo, y ahí está en 1 Corintios capítulo 15, ahí está lo que es el Evangelio. Y se centraliza la encarnación de Cristo, la santidad de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo y la resurrección de Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es cree en Dios, es cree en esta obra que Cristo Jesús hizo. Y el Evangelio es, hermano, lo que abre los oídos. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien hace la obra. Entonces, mis hermanos, respecto a las personas, puedo decirles que no lo sé, hermanos. Lo que sé por las Escrituras es esto, lo que las Escrituras nos enseñan es esto. ¿Sí? Y la salvación es del Señor, Él salva. Podemos juzgar, ¿no? Dice, no juzguéis, pero no se sí, aunque es otro contexto, ¿no? En el que lo dice, no necesariamente en este, es otro contexto.
porque también si somos mandados a que haya cierto juicio en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, Hermano, de todos, sí, hermana. pero la gran mayoría siempre dice, yo creo en Jesús, ¿cree usted como Salvador? Sí, creo que murió, sí. O sea, las personas no niegan a Jesucristo. Sí. Las personas son educadas a que Jesucristo murió, incluso por eso creen en el ídolo acá, ¿no? Porque ellos creen que Jesucristo murió y que vino a salvarnos. Incluso ellos dicen, nos vino a salvar a toda la humanidad, nos vino y murió por nosotros, y nunca niegan esa doctrina que usted nos está mencionando, y no son salvos. Lo de labios, ¿no? Algo dice la Biblia, ¿no? Que de labios decimos algo y nuestro corazón está lejos de Sí. ¿Cuándo es eso, hermana? Es extraordinario lo que dice Pablo, el asunto de por qué fue introducida la ley. Entonces vamos a ver, usted dice que es hijo de Dios. ¿Cómo usted está viviendo? ¿Cómo usted está viviendo? Y entonces es necesario llevarles a la ley, porque la ley es la que nos muestra, dice que la ley nos mostró cuán pecaminosos éramos nosotros. Y decir que al menos que Cristo nos haya liberado de esa ley. Ahora es claro, hermanos, que si seguimos viviendo, practicando esas áreas de nuestra vida es por una sola razón, porque no se ha efectuado en nosotros una obra de regeneración, ¿sí? Y aunque las personas digan, hermanos, no está por demás, qué bueno, y con las escrituras volver a considerar, Cristo Jesús hizo esto por ti, Cristo Jesús hizo esto por ti, tú has experimentado el perdón de tus pecados, porque Él murió por tus pecados, porque Él llevó el castigo, ¿sí?, de tu paso de Él. Y mis hermanos, habrá gente que seguirá solamente diciendo que sí, pero como dijimos, no es una obra en que nosotros podamos convencer, pero sí confiamos que al predicar el Evangelio, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y no nos preocupamos porque la gente diga que sí. Qué bueno, pues un punto a nuestro favor, porque ahí ya tenemos la puerta abierta para amplificar más el Evangelio, amplifiquemos el Evangelio, ¿sí? Confrontemos de cómo es su vida. Pues dame el testimonio, cómo era tu vida antes, desde cuándo crees en Cristo Jesús. Y si la persona va a decir, no, pues yo desde niño, pues entonces vamos a llevar a las escrituras. Ahí ya tenemos claro que no es, que es solamente una costumbre bonita, como se dice, fueron educados en eso, pero no han visto la gloria del Señor. Como Nicodemo, le siguen viendo como un maestro, como muchas cosas más, pero necesitan verle como salvador de su vida. ¿Cómo se connota? Una vida rendida. No hay una vida rendida de mis hermanos. ¿Sí? Muy bien, mis hermanos. Voy a dar la introducción de esa lección. No sé que hay otra pregunta. Bueno, yo sé que el Señor seguirá esclareciendo todo esto, que a veces no queda tan claro, hermanos, pero el Señor lo va esclareciendo. Dice, una vez que un individuo ha definido la cuestión relativa a su salvación como la Biblia lo indica, por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, eso ya lo explicamos, es imperativo que entienda la forma en la que esa decisión ha afectado su vida entera. Bueno, también quisiera que ahí en ese asunto de esa decisión le complementemos, ¿sí? Claramente, o para esclarecer, ahí que pongamos esa obra que Dios ha hecho, ha afectado su vida entera. En la lección anterior aprendimos que solamente hay dos familias espirituales sobre la faz de la tierra, la de Dios y la del diablo. Aprendimos también que nacimos siendo parte de la familia del diablo por el simple hecho de haber nacido físicamente, y que nacimos a la familia de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahí está Juan 1, 12, 13, con la premisa de lo que ya hemos estado estudiando. No es algo que esté en nosotros, sino es algo que viene de Dios. En esta lección discutiremos la posición del nuevo creyente dentro de la familia de Dios, y con base en los hechos de la Biblia definiremos la cuestión de la seguridad eterna del cristiano. Primer punto, estudiaremos el testimonio del Señor Jesucristo mismo sobre el tema. Y en el inciso A dice, Cristo Jesús promete que al que a mí viene, no le echo fuera. Y vamos a ver esta cita, hermanos. Juan capítulo 6.
Pero no solo vamos a considerar el versículo 37, sino vamos a ver otros versículos en este mismo capítulo de Juan. Juan capítulo 6. ¿Alguien quiere leer versículos 36? Versículo 36, 37 y luego el versículo 44 y 45. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene no le echo fuera. ¿Por qué? El 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gracias, hermano. Ahora, esos pasajes son importantes. Es verdad que el que a mí viene dice no le echo fuera. ¿Cuándo es que la persona viene a Cristo Jesús? Cuando lo traen. Dice, escrito está en el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué cosa, hermanos? Bien. Viene a mí. ¿Cuándo es entonces que venimos a él? Cuando oímos la voz del Padre. Aunque todos serán enseñados, pero hay una distinción: solamente aquel que oyó y aprendió de él. ¿Qué aprendió de él? Pues que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, que solo en él hay perdón de pecados y salvación. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí es este asunto, en este pasaje. Cuando venimos a él, hermanos, él ya nos lo va a echar fuera. Por eso es que decimos, no se centraliza solamente en la decisión de una persona, porque en nuestra decisión ya sabemos que somos variantes en nuestro estado de ánimo. Hoy si quiero, al rato ya me enojé y ya no quiero. Pero ya me entraron de nuevo los deseos y ya regreso al Señor. Pero ya no quiero, ya me chiqué porque me trataron mal y me voy de nuevo. Y así sería nuestra vida, hermanos. Así sería nuestra salvación, sería tantito sí, tantito no. Pero no es por lo que nosotros decimos o por lo que queremos, es por lo que Dios hace. Ahora, dando otro poquito de respuesta a la pregunta de nuestra hermana Damaris, viendo el asunto, cuando un hijo de Dios va a dar la espalda y irse al pecado, ¿qué va a hacer Dios con un hijo suyo que se quiere ir al pecado? Lo va a disciplinar y lo va a azotar fuertemente. ¿Sí? Y recuerdan la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida se fue y solita regresó. ¿No? ¿Quién la regresó? El mismo pastor. El pastor fue por ella y la regresó. Ahora, entre las prácticas de los pastores allá en Medio Oriente es que hay ovejitas que eran muy anariegas, ¿no? En lugar de tener pata de oveja, tenían pata de perro. Y les gustaba mucho irse bien lejos del redil. Les gustaba mucho irse. ¿Y saben, hermanos, lo que el pastor llegaba a hacer con esas ovejitas o con esa ovejita? Y la ovejita aprendía la lección. ¿Hay alguien aquí que le haya empezado otras materias? Aparte de mí. Porque el Señor nos enseña, hermanos. Porque el Señor nos enseña, pero el buen pastor siempre va por los ovejas. Antes de que perezcan. Ahí el problema es querer ignorar qué es lo que hace. Porque de qué sirve que yo sepa que soy oveja, pero el pastor tiene sus formitas. Pero como usted dice, hermano, y aquí la parábola no es que la oveja se siente oveja, es que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor, dice, y me oyen. Las ovejas se guían por la voz del pastor. Las ovejas no vienen amarradas del pescuezo, ellas siguen la voz de su pastor. Y también el Señor dice, y yo las conozco, ¿sí? Y yo les doy vida eterna, ¿verdad? Y no perecerán jamás. Está en el Evangelio de Juan 10. El asunto está también en Mateo, hermanos, eso es tremendo, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán? ¿Qué hacen la voluntad de Dios? Ese es el anhelo del Hijo. Ahí leímos, no he venido para hacer mi voluntad, sino la del Padre. ¿Cuál es el anhelo de un hijo de Dios? Es el mismo, hacer la voluntad del Padre. Fallé y hay amargura por el simple hecho de pensar. Conozco a alguien, hermanos, que saben cuál es su pecado más grande que se reprocha en su vida. ¿Cuál creen que sea? Siempre está abatido, siempre está con esa sensación de reproche hacia su vida, porque su pecado es: no estoy sirviendo como el Señor es digno. Y sirve al Señor maravillosamente, pero su reproche podría servirle mejor al Señor, porque el anhelo es hacer la voluntad de Dios. Ahora, dice que en aquel día, hermanos, en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y como respuesta, ¿qué les va a decir el Señor, hermanos? Yo nunca los conocí. Es verdad que lo hicieron, porque sí lo hicieron, hermanos, y sí lo hacen. Pero dice: pero yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y es que hoy en el radio pasan los charlatanes y hablan con el Señor Jesucristo, diciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya todos, hermanos, los videntes, todos usan en la tele, los comerciales. O así que ponen el salmo, digamos, el salmo. Para sufrir que la cosa de la mentira completa. Ya después en el radio ni de esas cosas. Está plagado, el mundo está plagado de esto. Está plagado, de verdad. Por favor, alguien lea rápidamente Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas 4, 8 y 9. Sí, vale. ¿Cómo puede ser que una persona que no tiene al Señor puede ser un instrumento como para sanar a un enfermo o echar fuera demonios? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Por qué lo utiliza el Señor? Sí, porque en la soberanía del Señor, hermano, es algo que no entendemos, cómo Él utilizó los cuervos para alimentar a Elías en lugar de utilizar palomas. Los cuervos son una figura de espíritus de maldad, y los utilizó para alimentar a Elías y no a palomas. Y la Escritura dice que toda su creación, Él lo ha hecho así para gloria de Él. Y Él va a recibir gloria, unos como instrumentos de ira, otros como instrumentos de justicia. Y aun cuando hagan eso, ¿sí?, no tienen esa retribución de Dios en que Dios tenga contentamiento en ellos, son instrumentos de ira. Dios en su soberanía lo permite, y es algo que nos va a costar trabajo comprenderlo, pero Dios lo permite. Pero que es posible, muchas personas han alcanzado salvación por boca de Dios. Muchos que trajeron, que llevaron el Evangelio en el cual muchos alcanzaron salvación, estarán por la eternidad separados de Dios. Eso es difícil. Por eso el Señor, cuando regresan los 70, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les va a decir que eso no sea su gozo, que su gozo sea que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y bien dice el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dios es soberano y sí lo permite, ¿no? Pero ¿cuál es la ganancia de ellos? Perdieron su alma. Los planes de Dios se cumplieron en su soberanía, en sus propósitos eternos, pero no hubo salvación para ellos. Judas fue uno de ellos. Y lo importante es no caer en nosotros en esas mentiras, no creer eso, ¿no? O sea, sí. Ahora, por esa razón decimos, hermana, no seguimos a los hombres, no creemos en los hombres, creemos en Dios y seguimos a Jesucristo solamente. Por eso la advertencia, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese pasaje es importante, hermanos. Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9, y con ese vamos a concluir. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres vivientes, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Así, hermano.
Ven esa primera parte del versículo 9. Pablo está diciendo a los Gálatas, más ahora conociendo a Dios, o más bien, ¿en dónde se centraliza, hermanos? Siendo conocidos por Dios. Dice el apóstol Pablo en Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos, vaya que si los conoce, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Muchos, para confusión y vergüenza suya, no lo hacen. Invocan al Señor y no se apartan de iniquidad, y ellos tendrán mayor retribución, según las Escrituras. Mayor retribución. Pero la Escritura siempre nos impele y dice, mas nosotros no hemos aprendido así. Hermanos, hemos sido llamados a glorificar al Señor en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues eso es un tema bastante amplio. Estoy seguro que hemos ido avanzando con la palabra del Señor, hermanos. El pecado no es algo sencillo, y ya vimos que se centraliza en la actitud, y de la actitud se va a derivar todo lo demás. Solamente es cuestión de tiempo para que salga a brote lo que hay aquí. La semilla que hay aquí solo es cuestión de tiempo para que salga. Y más vale que haya arrepentimiento. Y el asunto de la salvación es una obra que Dios hace en nosotros, cuando hay arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, pues gracias al Señor y asegurémonos que hemos sido conocidos por Él. Que hemos sido conocidos por Él. Pues les agradezco mucho su tiempo. Rápidamente nada, os pregunto cómo van en sus lecturas, hermanos. ¿Han ido avanzando? ¿Sí? ¿Han ido realizándose? ¿Ya se hizo más el hábito o sigue costando trabajo todavía leer? Más alto. ¿Todavía nos cuesta, hermanos? Todavía. Muy bien. Hay que seguir en el gimnasio de la piedad, como dijimos al principio, ¿verdad? Que metemos al gimnasio de la piedad para que estemos ejercitados. Ahora otra pregunta. Hace 8 días dijimos que esta semana íbamos a estar orando al iniciar. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Sí, la mayoría pudimos darnos a la tarea de estar orando antes de iniciar nuestro día y orando al finalizar. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Le preguntaban a un predicador, ¿verdad? Muy conocedor, hermano, ¿qué es más importante, la oración o la lectura? ¿Cuál creen que sea más importante, hermano? Porque Jesús dijo que debemos de y escudriñar. Pues el predicador va a decir, pues pregúntale a un pájaro cuál ala es más importante, si la derecha o la izquierda. Con una sola no se puede volar, hermanos. Con una sola, entonces las dos son tan importantes. Gracias a Dios, hermanos. Hermano, iba a decir como Sí. testimonio de nuestro hermano José Chama, Ajá. para que vea nuestro hermano. Este hermano es evangelista, por muchos años ha trabajado como evangelista, estuvo con nosotros en la Felicita de Paz. Es un testimonio que él daba, decía que una fue la que lo llevó el evangelio. Por eso es de no extrañarse de que hay personas que hablan del Señor y dice, y yo me convertí al Señor, y su conversión fue real porque ha trabajado mucho, hermano, así, personas allá de eso. Pero dice que la persona que llevó el evangelio se regresó a su trabajo era de evangelio. Entonces, Dios nos ha a todos. Ahora, hermanos, yo les quiero dejar esa pregunta para que meditemos. Si no tuviéramos iglesia, si no tuviéramos ministerio, ¿Dios sería suficiente en nuestra vida? Digo esto porque muchos hermanos me han dicho, hermanos, que a mí hay un ministerio para que esté activo, porque si no el diablo me tienta más y yo necesito estar aquí. Hermanos, si no aprendemos a deleitarnos en Dios, la salvación se centraliza en deleitarnos en Dios y su vida. Mientras no nos estamos deleitando solo en Dios, todo lo demás es transición. Todo lo demás, el servicio, la actividad, el predicar el evangelio. Hermanos, eso se da por default. Este es un bendito privilegio. Pero el punto principal es deleitarnos en Dios. Y deleitarnos en Dios, en la iglesia, fuera de la iglesia, pero principalmente. Y ustedes me dicen, hermano, ¿cuál es el momento más maravilloso de la vida? A solas con el Señor, hermanos.
cuando estamos platicando a su más. Y de las cosas que hacemos, pues desde luego estar en la casa del Señor adorándole con su pueblo. Pero el punto más importante en un cristiano es deleitarse en el Señor, en su persona, en Él. Cuando no hay eso en nuestra vida, tenemos que volver a examinarnos conforme a las Escrituras, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque ese es el punto de la salvación. Si el Espíritu está o no está. Ese es el sello de la salvación. Vamos a despedirnos con oración. Hermano, si no nos despiden con oración, por favor. Bendito y amoroso Padre Celestial, una vez más, Padre, te estamos dando gracias, Señor Dios eterno, porque nos permitiste, Señor, estar unidos con este propósito de aprender más de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, a andar en tus preciosos caminos, a obedecerte, Señor. Y gracias por mis hermanas, por mis hermanos, Señor, que pues, la verdad estamos gozosos por tu preciosa palabra que nunca falta en nuestras vidas. Señor, al salir de este lugar, llévanos con tu bendición y protección. Cuida a tu siervo, Señor bendito. Rodale de todo lo necesario. Y gracias, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano, te bendiga.